Dice que en el verso 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿okay? Los rudimentos de la doctrina de Cristo, y se vamos adelante a la perfección. Diga conmigo perfección. No dígalo como que cenó. ¿Ok? Diga perfección. ¿Ok? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, número 1, de la fe en Dios, número 2, de la doctrina de bautismos, número 3, de la imposición de manos, número 4, de la resurrección de los muertos, número 5, y del juicio eterno, número 6. Ok, entonces ya hemos cubierto los primeros 5 de estos estudios. Hemos hablado acerca del arrepentimiento de obras muertas, hemos hablado acerca de la fe en Dios, hemos hablado acerca de la doctrina de bautismos, hemos hablado acerca de la imposición de manos y hemos hablado acerca de la resurrección de los muertos, y luego hoy esta noche vamos a hablar acerca de el juicio eterno. Ok, la semana pasada cuando hablamos acerca de la resurrección les mencionamos que la resurrección de los muertos y el juicio eterno son dos eventos que están muy cerca conectados, porque casi suceden simultáneamente uno sobre el otro, pero la realidad es que viene primero la resurrección y después de la resurrección viene entonces el juicio eterno. Ya en nuestras iglesias casi ya no se habla acerca del juicio. De las iglesias evangélicas. Cuando yo vine al Señor hace ya muchos años, oíamos mucho acerca del juicio, de que Dios traía juicio sobre el pecado y que venía un día de juicio. Pero a través de los años como que la iglesia no ha querido tocar temas que parece que no son populares y los evita, y mejor hablamos de bendición y nos profetizamos los unos a los otros, y todo eso está bien, no tiene nada de malo, pero no debemos de evitar lo que la Biblia dice simplemente porque no es popular a que la gente lo oiga. En el tiempo en el cual vivimos, la gente quiere un Dios bien a todo dar, un Dios que es cool, no un Dios que se enoja, no un Dios que es celoso, no un Dios que juzga el pecado. Hoy en nuestras iglesias parece que todo se acepta, y a nada se reprende, y a nada se redarguye, y estamos cosechando las consecuencias de compromisar la doctrina de Cristo. Y quizás sí, nuestras iglesias a lo mejor se llenan de gente, pero lo triste es que las gentes dentro de nuestras congregaciones tienen los mismos problemas que el mundo que vive sin Cristo, y no debe de ser así. Porque la Biblia no enseña eso sobre la iglesia del Señor. Ok, para hablar acerca de esto, de lo último, del juicio eterno, le pedí a Jesse que me preparara un pequeño modelito aquí que yo hice hoy, y para explicarles y poder quizás entender de lo que vamos a hablar esta noche. Ok, es un modelito chiquito. Primero hay el rapto de la iglesia, la primer parte de la primera resurrección, ¿ok? Y nomás un momentito para que entiendamos. Después del rapto de la iglesia, porque acuérdense que dice la Biblia que los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Va a haber una resurrección ahí de las personas que han dado su vida a Jesucristo cuando venga el rapto. Ellos van a resucitar. Pero no se va a acabar el evangelio. Lo que vamos a entrar, va a entrar el mundo, van a entrar en 7 años de gran tribulación, lo que Jesús habló. Pero durante este tiempo de 7 años, gente va a ser salva. Gente van a venir a los pies de Cristo y van a pagar con su vida. Gente va a morir durante este tiempo por el evangelio de Jesús, y yo creo que va a ser mucha gente, porque la Biblia habla de 144,000 escogidos de Israel, que van a ser evangelistas, que van a andar por todo el mundo predicando el evangelio, aparte de la demás gente. Va a haber a pesar de que van a ser estos años de gran tribulación, va a haber mucha gente que va a venir a los pies de Cristo. Va a haber gente que no va a aceptar la marca de la bestia y van a pagar con su vida. ¿Okay? Ellos van a dar su vida, y esto probablemente va a suceder, si no muy cerca, quizás inmediatamente después del rapto, porque el rapto va a causar
una crisis en el mundo como nunca se ha visto. Y entonces probablemente es cuando va a aparecer este personaje, este anticristo, que él va a venir con todo tipo de soluciones. Y entonces va a entrar eso, pero gente va a ser salva durante este tiempo. Y cuando se acabe la gran tribulación, es cuando Jesús regresa a la tierra para reinar por 1000 años. Satanás es atado por 1000 años, nos dice la Biblia ahorita en unos versos que vamos a leer. Y luego los mártires, la gente que murió durante este tiempo, durante la gran tribulación, van a ser resucitados. Y esta es la segunda parte de la primera resurrección. Esta es la primera parte, esta es la segunda parte. ¿Ok? También durante este tiempo, los santos del Antiguo Testamento van a resucitar corporalmente. Va a resucitar David, va a resucitar Isaías, Jeremías, los profetas, y luego juntos con la iglesia que fue arrebatada aquí y juntos con los que resucitan aquí, vamos a reinar con Cristo por 1000 años y comienza lo que es el milenio. ¿Ok? All right. So por 1000 años vamos a estar reinando con Jesús aquí en la tierra. ¿Ok? Yo le he dicho al Señor que yo quiero reinar en Cancún, pero no sé si me va a dejar o no. ¿Ok? Pero vamos a reinar. Y la Biblia es interesante porque la Biblia dice que Dios nos va a asignar ciudades sobre las cuales vamos a gobernar. Nosotros vamos a gobernar con Él y Él va a estar gobernando, porque no toda la gente aquí, la gente que sobrevive la gran tribulación y Cristo viene y reina, no todos van a ser creyentes, no todos van a ser cristianos. El Señor va a estar reinando sobre la tierra, pero no todos van a estar sujetos a su voluntad. Pero la Biblia nos dice que después de 1000 años Satanás es suelto por un corto tiempo, y toda la gente durante este tiempo que no estaba sirviendo a Dios de corazón, Satanás los va a engañar y se van a levantar otra vez contra Dios. Y entonces va a venir una última derrota, porque Satanás va a estar atado aquí por 1000 años, y la Biblia dice que cuando se acaben los 1000 años, Dios lo va a soltar por un tiempo y va a ir a través de las naciones, y los que no estaban sirviendo a Dios de corazón los va a engañar y los va a levantar en una última rebelión contra Dios, contra el Señor Jesús. Y luego después de que Satanás es prendido y atado, entonces todos los pecadores son resucitados y vienen delante de Dios en lo que llamamos el juicio del gran trono blanco, o aquí Hebreos nos dice el juicio eterno. ¿Ok? Entonces, ese es un pequeñito modelito de lo que va a suceder, ¿ok? De lo que viene, ¿ok? Viene el rapto de la iglesia, es lo que estamos anticipando, lo que estamos esperando, y luego después de eso todo va a cambiar rápidamente. No sé qué tanto tiempo nos queda de lo que estamos viviendo, lo que estamos mirando, porque el Señor Jesús dijo, una de las señales que más a mí me impacta es esta señal que el Señor Jesús dijo que iba a ser como los días de Lot. Que iba a ser como los días de Lot. Y en los días de Lot, lo que abundaba en Sodoma y Gomorra, especialmente en Sodoma, era el homosexualismo. Y ahorita durante todo este mes es el mes del orgullo gay, del orgullo homosexual. Y todas las corporaciones han abrazado esto, están poniendo las banderas del arco iris y organizaciones. Hay iglesias que tienen banderas del arco iris en sus templos. La Casa Blanca ha sido iluminada con la bandera homosexual. Y esto no es aquí, en Tel Aviv. En Israel va a haber una marcha gigantesca de homosexuales, y van a ir homosexuales de todo el mundo a marchar en Israel. Esto es mundial, y Jesús dijo que así iba a ser al último. Entonces ahí estamos en ese tiempo. No sé qué tanto tiempo nos queda, pero sí sabemos que cuando la iglesia sea arrebatada, las cosas van a cambiar aquí en la tierra. Y si usted cree que estuvo feo durante el COVID y usted cree que hemos visto cosas, no se ha visto nada. Jesús dijo que los días que venían iban a ser tan malos que si Dios no los corta, toda la humanidad perecería. Entonces, estamos hablando de días que vienen sobre la tierra no muy buenos.
Pero vamos a hablar acerca del juicio eterno, porque es lo último que nos menciona aquí la Biblia en estas doctrinas rudimentarias de Cristo, las doctrinas fundamentales del juicio. Y quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 5, porque lo primero que vamos a establecer es esto. Si va a haber un juicio, ¿quién es el que va a juzgar? ¿Quién va a ser el juez? Si viene un juicio. Y Juan capítulo 5 nos dice, y luego después en Hechos 17. Si viene un día de juicio, y si viene, ¿quién va a ser el juez? ¿Verdad? Juan capítulo 5, verso 22, dijo Jesús, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, y podemos seguir leyendo además, pero claramente aquí nos dice a quién Dios el Padre entregó el juicio. El juez va a ser Jesús. Él va a ser el juez. Ahora vamos a Hechos capítulo 17 para reafirmar esto. Hechos capítulo 17. Vamos a leer vamos a leer verso 31. Hechos 17, 31. Por cuanto ha establecido, esto es Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Claramente el varón a quien se está refiriendo que Dios levantó de los muertos es ¿quién? Jesús. El juez, cuando llegue el día del juicio, el juez va a ser Jesús. Él es el juez. ¿Ok? Él es el que va a juzgar. Now, hay varias cosas que son interesantes que a veces no pensamos nosotros, pero Mateo capítulo 11, vaya conmigo ahí. Mateo capítulo 11, en el verso 20, el Señor nos dice algo interesante. Mateo capítulo 11, verso 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, comenzó a reconvenir ¿a qué? A las ciudades. Comenzó a reconvenir a las ciudades. Mire lo que dice. Y luego dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Va a haber juicio sobre ciudades. En el día del juicio va a haber un tiempo cuando Dios va a juzgar ciudades. Y va a juzgar a las ciudades por si se arrepintieron o no. Imagínese algo. ¿Qué juicio cree usted que va a caer sobre Las Vegas? ¿Qué juicio cree usted que va a caer sobre San Francisco? ¿Qué juicio cree usted que va a caer sobre Nueva Orleans? Que son ciudades donde se promueve el pecado, se aplaude el pecado. Esta celebración que tienen en Nueva Orleans, ¿cómo se llama? Mardi Gras, celebración satánica. Hace años dijo el jefe de policía de Nueva Orleans, dijo, nuestra ciudad está maldecida. Dijo, nuestra ciudad está maldecida. Y interesante es que entraron un grupo de cristianos a Nueva Orleans
a protestar contra el aborto y por una semana cerraron todos los centros de aborto y el crimen se cayó por el 70% en la ciudad. Y entonces va a haber un juicio sobre ciudades. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Yo no sé, pero sí sé que van a haber ciudades que van a recibir un castigo más fuerte que otras ciudades. Hermanos, ¿sabían ustedes que nuestra ciudad de Dallas tiene ¿cómo se llama? El número más grande de personas que practican homosexualismo después de San Francisco, California, en todo el país? Dallas tiene problemas y hay que orar por nuestra ciudad, pero viene un tiempo cuando Dios va a juzgar a las ciudades. No, vaya a Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25 y el verso 31. Okay. El verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las ¿qué? ¿Todas las qué? Las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogistes, estuve desnudo y me cubristes, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuánto te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto hiciste a uno de estos mis ¿qué? Hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuánto te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dios va a juzgar naciones. ¿Y cuál va a ser la diferencia que Dios va a usar? ¿Qué va a ser lo que Dios va a usar como el punto principal por el cual va a juzgar naciones? ¿Cómo trataron a Israel? Porque ¿qué dijo? Me lo hiciste a uno de mis hermanos. ¿Y Jesús qué es? Judío. Entonces, cómo las naciones han tratado a Israel va a determinar cómo quedan en el juicio cuando Dios traiga juicio. Y lo que yo creo es esto. Yo creo que durante este tiempo del milenio van a haber naciones que van a entrar al milenio porque ayudaron a Israel, y van a haber naciones que no van a entrar al milenio. Dios las va a destruir por cómo trataron a Israel. Hay que orar que los Estados Unidos como una nación siempre se guarde al lado de Israel. Porque ustedes saben que hubieron 3 naciones latinas hoy recientemente que le dieron la espalda a Israel. Una de ellas me sorprendió, fue Argentina, porque Argentina tiene una gran cantidad de judíos en su país, pero le dieron la espalda a Israel. Otro fue México. México votó en contra de los Estados Unidos. Ahora, durante esta guerra que hubo, votaron a favor de los palestinos. Se alinearon al lado de los terroristas, el gobierno mexicano. Y no me acuerdo cuál fue el otro país. No quiero equivocarme y mencionar a alguien que no fue. Pero durante el milenio Dios va a juzgar a las naciones, y las va a juzgar. Lo que Él va a usar para juzgarlas es cómo trataron a Israel. Si usted estudia un poquito la historia reciente, hay cosas muy difíciles que se le han hecho a este pueblo. Durante el tiempo de la
de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, hubieron muchos judíos que perecieron, que salieron de Alemania huyendo en barcos y llegaron a la ciudad de Nueva York para desembarcar, y el gobierno americano en aquel entonces, bajo el presidente Franklin Delano Roosevelt, no los dejó desembarcar. Y tuvieron que irse, y muchos de ellos perecieron en el camino porque el barco venía retelleno. Y parece, si recuerdo bien, parece que el único país que los dejó desembarcar fue Cuba. Las naciones del mundo, a pesar de que sabían lo que estaba sucediendo en Alemania, le dieron la espalda a los judíos que iban huyendo. Cuando trataron de llegar a la tierra de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico, que en aquel entonces tenía colonias en todo el mundo, no los dejaban desembarcar en la tierra de Israel. Y entonces viene juicio sobre ciudades, viene juicio sobre naciones, la Biblia nos dice, y hay que orar. Amén. Now, también viene juicio sobre ángeles. Ángeles van a ser juzgados. Yo no sé si ustedes saben que la tercera parte de los ángeles, la Biblia nos enseña, siguieron a Lucifer cuando él se rebeló contra Dios en el cielo, y Dios los arrojó del cielo. Pero hubieron algunos de estos ángeles que no guardaron su estado natural, o sea, empezaron a tener relaciones sexuales con mujeres, nos dice Génesis capítulo 6, y Dios tomó estos ángeles y los puso en cárceles. Ellos están encarcelados esperando el juicio. Mire, vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2. ¿Okay? 2 de Pedro, capítulo 2. Y el verso 4. ¿Okay? 2 de Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Eh? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Okay? Now vaya conmigo al pequeñito libro de Judas. ¿Okay? Este es Judas, unas paginitas adelante. Si está ahí en 2 de Pedro, nomás unas paginitas adelante, va a llegar al librito de Judas. Este era medio hermano de Jesús, hijo de José y María. Y mire lo que dice en el verso 6. ¿Okay? Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Okay? So viene juicio sobre ciudades, viene juicio sobre naciones, y viene juicios también sobre estos ángeles que ahorita están en el infierno, en unas cárceles donde hay completas tinieblas, no hay nada de luz. Ahí los tiene Dios encarcelados y los tiene reservados ahí para el día del juicio final, en el cual van a salir ellos. Y luego interesante, ¿sabe cómo Dios va a juzgar a estos ángeles? Mire, vaya a 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, y le voy a decir algo interesante que nos dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 6, dos versos 2 y 3. ¿Ok? 1 Corintios 6, versos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Quiénes son los santos? Nosotros. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Nosotros no nos vamos a sentar en tronos como jueces y juzgarlos, pero Dios nos va a usar a nosotros para juzgarlos a ellos. Porque cuando el mundo trate de levantar excusas que no pudieron servir a Dios, Dios nos va a apuntar a nosotros y nos va a decir, si ustedes no pudieron, ¿por qué ellos sí? Si ellos pudieron, ustedes también pudieron, pero no quisieron. Y cuando Dios juzgue a los ángeles que eran perfectos,
Dios nos va a apuntar a nosotros y va a decir, mira, estos me sirvieron y ustedes no. Y van a quedar sin excusa. Dios nos va a usar a nosotros como el juicio contra el mundo que no creyó en Jesucristo y en contra de ángeles. So, hermano, guarda tu fe. Guarda tu fe. Porque acuérdese lo que Dios hizo con Job. ¿Se acuerda? Cuando Satanás se presentó delante de Dios y le dijo, Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, en el día del juicio, cuando estemos parados con el Señor, Él nos va a usar a nosotros como ejemplos de personas que sí lo sirvieron a Él, y nosotros vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles. Oh, hermano, me llama mucho la atención esto, porque yo no creo que yo he pagado un gran precio por servir a Jesucristo. Yo no considero que mi vida ha sido muy dura, pero Noemí está leyendo un libro de un pastor que ya está con el Señor, Dietrich Bonhoeffer, que fue pastor en Alemania cuando Hitler subió al poder y lo mandaron a un campo de concentración y sufrió todas las torturas y todo lo que le hicieron a él, a su familia, a su congregación. Cuando estaba leyendo hace un tiempo atrás en el magazine de Voz de los Mártires, del pastor chinito que lo atraparon y encontraron una imprenta donde imprimía Biblias y literatura cristiana. En el sótano lo agarraron los oficiales del gobierno comunista y le pidieron que divulgara la lista de los pastores que estaban bajo su cuidado, y él no quiso. Y le clavaron su mano en una mesa y con unas pinzas le arrancaron las uñas, una por una, torturándolo. Yo digo, esa es la gente que Dios va a apuntar y los va a usar. Yo no considero que yo he pagado un gran precio, pero ¿verdad? Hay que ser fiel. Hay que ser fiel. Yo sé que a veces las cosas parece que se vienen encima, pero hay que ser fiel hasta la muerte. Amén. Amén. Y si un día tiene tiempo, levante un libro que se llama El Libro de Mártires de Fox, y le va a detallar ellos el sufrimiento de la iglesia desde que Jesús la inició, desde que el Espíritu Santo, cuando nació la iglesia el día de Pentecostés, hasta muchos años adelante. El Libro de Mártires de Fox, si un día tiene tiempo, léalo. Le va a detallar la muerte de los primeros apóstoles, los primeros cristianos, cómo perecieron en el Coliseo romano, despedazados por bestias, por leones, tigres, para entretener a los césares y a las multitudes, cómo murieron los apóstoles dando sus vidas por el Evangelio, y luego cómo murieron cristianos después de ellos dando su vida por el Señor. Le va a inspirar y va a haber momentos cuando le va a hacer llorar. Pero a nosotros se nos ha dejado un legado fuerte. Estos hombres nos retan a nosotros, estas personas, a que seamos fiel. A que seamos fiel. Y entonces Dios va a usar a los santos para juzgar a los ángeles y para juzgar a la gente que no sirvió a Jesucristo. Ok, vamos entonces a el juicio individual. Toda persona que jamás ha vivido va a resucitar. Todos. Cualquier persona que usted pueda pensar va a resucitar. Y van a resucitar para la eternidad. Para pasar la eternidad con Dios o para pasar la eternidad con Satanás. Y entonces, Hebreos capítulo 9, si va conmigo por favor. Y sí le voy a pedir que subraye esto en su Biblia. Hebreos capítulo 9, verso 27. ¿Ok? Le voy a pedir que por favor lo subraye en su Biblia. Y de la manera que está establecido para los hombres
que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Ok? So Dios ha establecido que cuando usted y yo muéramos, vamos a pasar a un juicio. ¿Ok? Now, este no es el juicio eterno todavía. ¿Ok? Y aquí es donde esta noche no vamos a tomar tiempo para elaborar mucho en esto, pero el cristiano va a pasar a un juicio, pero no un juicio para si entra al cielo o va al infierno. El cristiano va a pasar a un juicio para juzgarlo por sus obras aquí para ser galardonado. Pero el pecador va a pasar a un juicio que lo va a mandar al infierno. ¿Okay? Entonces vamos, no sé si me entiende o no. ¿Okay? Cuando morimos, nuestro cuerpo va a ser puesto en la tierra, pero nuestra alma va a ir a ser juzgada. Y nuestra alma va a pasar a la presencia de Dios o nuestra alma va a pasar al infierno. No hay otro lugar donde podamos ir. No hay limbo, no hay purgatorio, esos son inventos del hombre. La Biblia dice que está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Ok? Entonces, cuando usted y yo muéramos, nuestro cuerpo va a ser sepultado en la tierra, esperando la resurrección, pero nuestra alma va a pasar a la presencia de Dios o va a pasar al infierno. ¿Ok? No se vean tan tristes, ojalá que sean salvos todos, ¿verdad? Pero vamos a Lucas capítulo 16. Yo sé que ustedes conocen esta historia. Lucas capítulo 16. Okay. Jesús contó esto, y algunos dicen que esta historia de Lázaro, que era el pobre mendigo, no lo menciona Jesús por nombre, y el rico, que era una parábola. ¿Okay? Esa es la parábola del hombre rico y Lázaro. No era una parábola. Esta era una historia real. La Biblia nunca dice que Jesús dijo que era una parábola y nunca dice la Biblia que fue una parábola. Lázaro vivió. Era un pobre mendigo enfermo y el rico también vivió. Y yo estoy convencido que la gente con quien Jesús estaba hablando sabían de quién él estaba hablando. Ellos sabían quién era el rico y ellos sabían quién era Lázaro. Y ellos creían que porque Lázaro estaba pobre y enfermo, Dios no estaba con él y se murió y se fue al infierno. Y que el rico, porque tenía tanto y hacía banquete con esplendidez, que él estaba bendecido por Dios y él se fue al cielo. Y Jesús les cruza los cables y les dice, no fue así. Mire el verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. Now, los testigos de Jehová dicen que el Hades es la sepultura, ¿verdad? ¿Qué tantos han visto a alguien levantar los ojos en la sepultura? No es la sepultura. Aquí Hades no se está refiriendo a sepultura. La palabra Hades literalmente quiere decir el mundo invisible. Es el lugar de los muertos. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. De la manera que está establecido al hombre, morir una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Ok? Hicieron toda la procesión, todo el entierro, todo el funeral, ¿verdad? Yo creo que a Lázaro lo pusieron a lo mejor nomás envuelto en una sábana y en un pozo. Y al rico le han de haber hecho una gran procesión, ¿verdad? Un gran cajón, de todo lo mejor. Pero no fue como el mundo decía, o como el mundo creía. Jesús les abrió los ojos y les dijo la realidad. En Israel hacen algo curioso, que muera rico o muera pobre,
a todos los sepultan en una caja de madera de pino. Porque la creencia de ellos es: cuando nacimos trajimos nada al mundo, y cuando nos vamos nos llevamos nada de este mundo. Y entonces los dos mueren, y para sorpresa, el que la gente cree que fue el cielo fue al infierno, y el que la gente cree que fue el infierno fue el cielo, fue el paraíso. ¿Ok? All right. Amen. Vamos entonces a ver este segundo punto. ¿Ok? Lo primero es que va a haber un juicio individual. Ya vimos que Dios va a juzgar ángeles, va a juzgar naciones, va a juzgar ciudades, pero va a juzgar también personas. ¿Ok? Now, cuando Dios juzgue, nada va a quedar escondido. Todo va a salir a luz. Vaya conmigo a Lucas capítulo 8. Aquí mismo donde estamos en Lucas, capítulo 8. ¿Ok? El verso 18. Mire lo que dijo el Señor Jesús. Comenzando desde el verso 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y al que tiene, y bueno, en verdad el verso 17 es el que quería leer, ¿verdad? Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a luz. ¿Ok? Vamos al capítulo 12, aquí mismo de Lucas. Capítulo 12, verso 1. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, lo dice: no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Okay? En el día del juicio, todo va a salir a luz. Nada va a estar escondido. ¿Okay? No va a haber nada que esté escondido. Todo va a salir a luz. All right. Bueno, yo no voy a decir cuando era niño, porque cuando era niño era bien diablo, no iba a la iglesia. Pero luego crecí y me hice santo. El Señor me santificó, ¿verdad? Pero los niños cantaban un corito, ¿se acuerdan? Que decía, ¿cómo decía? Cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mi boquita al hablar, cuidado mis manitas al tomar, porque Dios arriba está y Él todo mirará. Y cuidado mis ojitos al mirar, ¿verdad? Algo así. ¿Se acuerdan? Amén. Dios ve todo, absolutamente. ¿Ok? Vemos que Jesús va a ser el juez, y vemos que nada va a quedar escondido. Y entonces vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20, y vamos a empezar a terminar en esta noche. Es el fin del libro. La Biblia se está acabando. Los últimos capítulos y versos. Apocalipsis capítulo 20. ¿Ok? Y vamos a leer los primeros 4 versos. Bueno, wow, podríamos leer todo el capítulo. Vamos a leer desde el verso 1. ¿Ok? Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo.
y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Okay? Ese es el juicio del gran trono blanco al fin. Ya cuando todo se acaba, todos delante de Dios. Y algo interesante que quiero que vea en lo que hemos leído. Quiero que vea algo interesantísimo. En el cielo hay libros. La Biblia dice que los libros fueron abiertos. Dios tiene libros en el cielo y Él escribe, o un ángel escribe, yo no sé, ¿verdad? En estos libros, todo lo que se hace en la tierra, aparentemente, las obras de los hombres, buenas o malas, y luego hay un libro separado que se llama el libro de la vida. Y en este libro, Dios escribe los nombres de todos aquellos que entregan su vida a Jesucristo. Es el árbol de la vida. Más adelante, en el capítulo 21 lo llama el libro de la vida del Cordero. O sea que este libro de la vida le pertenece a Jesús. Y ahí están, ¿qué tantos tienen su nombre escrito ahí? Amén. En México aprendimos un corito cuando andábamos en misiones allá en el 82, 83, que andábamos allá en Tiquicheo, Michoacán. Aprendimos un corito que decía, con pluma de oro, escrito está, escrito está, escrito está, con pluma de oro, escrito está, mi nombre más allá. Qué bonito corito, ¿verdad? Entonces, voltea a su hermano, mírele cara a cara y dígale, ¿está escrito tu nombre en el libro de la vida? Y luego dígale, porque si no está escrito, tú vas a ser lanzado al lago de fuego. Es lo que la Biblia dice. Vaya conmigo a Daniel. Daniel nos habla un poquito de esto y ya vamos a ir terminando. Daniel, capítulo 7. Yo sé que ustedes recuerdan esto de cuando hicimos nuestro estudio en el libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Y los versos 9 y 10 dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, esto es de Dios,
Daniel 7, 9 y 10. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, el verso 9, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. ¿Ok? Amén. Los versos 9 y 10 del capítulo 7 de Daniel. Ok. No vamos a leer las siguientes citas, pero se las voy a ir narrando para que las apunte. En Éxodo capítulo 32, Dios está a punto de acabar con el pueblo de Israel. Eran un pueblo rebelde, y Moisés se para delante de Dios. Y Moisés sabía algo, ya sabía algo Moisés desde aquel entonces, desde el tiempo del Éxodo. Y Moisés le dijo, si los matas a ellos, borra mi nombre del libro tuyo. Entonces Moisés sabía que Dios tenía un libro donde él escribía los nombres de los que le servían a él. Y Moisés le dijo, yo sé que mi nombre está en ese libro. Si los vas a matar a ellos, borra mi nombre de tu libro. Mátame también a mí. Él ya sabía eso, no era un misterio, ¿verdad? En el Salmo 56 nos dice algo muy interesante. Y vamos a leer esto porque es muy, muy interesante. El Salmo 56. Y nomás quiero enseñarle de algunos de los diferentes libros que sabemos que existen. El Salmo 56 y okay. Okay. Mire lo que dice el verso 8. Mis oídas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Okay. Redoma era una botellita. Okay. Dice, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Dios tiene un libro donde Él guarda las lágrimas que nosotros lloramos por ser perseguidos por su causa. Cuando vayamos a Israel, vamos a pararnos en un lugar que se llama Dominus Flavit, que es donde Jesús lloró, y hay una iglesia católica que tiene una cúpula como en forma de una lágrima, y en las 4 esquinas tiene unas botellas, como unas forma de botellas arriba, y es donde Jesús lloró, y es una referencia a esto, que cuando un cristiano llora por ser perseguido, cuando un cristiano llora por sufrir por la causa de Cristo, en aquel entonces lo que hacían es que tenían botellitas y juntaban las lágrimas. ¿Okay? Iban juntando las lágrimas, y cuando yo moría, yo le dejaba las lágrimas que yo había llorado a uno de mis hijos. Y él añadía sus lágrimas a las mías, y se iban añadiendo las lágrimas. Y la mujer, ¿se acuerdan la mujer que la Biblia dice que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas? Ella llevaba el frasquito de su familia y derramó las lágrimas de todos sus descendientes y lavó los pies de Jesús. Era de mucho valor estas lágrimas, y la Biblia dice que Dios toma estas lágrimas y las usa para hacer perfume. Y entonces en el cielo hay un libro donde Dios apunta las lágrimas. Nada se pierde. Dios todo ve. Okay. En el Salmo 69 nos habla de otro libro. En el verso 28 dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Aparentemente este es otro libro, el libro de los vivientes. En el Salmo 69
y el verso 28. Y luego en Malaquías capítulo 3, vaya conmigo a Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3 y el verso 16. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria. Aquí está otro libro, llamado el libro de memoria, dice, delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hay un libro que Dios tiene para los que piensan en Jehová, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, un libro de memoria. Lo que quiero decirle con esto es que la Biblia nos menciona algunos de estos libros que están en el cielo, que Dios tiene. Tiene el libro de los vivos, el libro de memoria, tiene estos libros, pero el libro principal que está en la vida es el libro de la vida. ¿Ok? Y el que no se haya escrito en el libro de la vida, ¿qué le pasó? Fue lanzado al lago de fuego. ¿Ok? Dios tiene libros. Nada, hermanos, ¿te han hecho injusticia? ¿Te han infamado? ¿Han arruinado tu reputación? Dios ve todo. Él escucha todo. Él sabe todo. A Él nada se le escapa. Y tiene libros en el cielo escritos. No porque a Dios se le olvida, sino como evidencia, por decirlo así. Dios es justo. ¿Ok? No te desesperes cuando veas todo lo que está pasando en este planeta o lo que ha sucedido. Dios va a juzgar todo. Ahora, ¿a quién conoces tú que tú amas, que sabes que está en peligro de juicio? Si nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida, gloria a Dios. Y quiero preguntarle a usted, ¿está escrito su nombre en el libro de la vida? Si no está, estás en peligro. El infierno no fue hecho para nosotros, fue hecho para Satanás. Y la Biblia dice interesantemente en lo que hemos leído en Apocalipsis, que el infierno va a dar sus muertos y luego van a ser lanzados a un lago de fuego. Es como saltar del sartén a la llama. Y ahí va a ser el destino final para todos aquellos que han negado a Jesucristo. Y no hay salida nunca. Es para siempre. Te hago la pregunta a ti, primeramente. ¿Está escrito tu nombre en el libro de la vida? Si no está, entonces pon tu fe en Jesús, confiésale tus pecados, entrégale tu corazón y Él va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Pero luego, hermanos, para nosotros, los que vivimos, Dios nos puso para hacer luz en el mundo. A mí alguien me habló de Jesucristo. Yo no sé quién le habló a usted. Pero la persona que le habló a usted Jesucristo, usted tiene una deuda que nunca va a poder pagar a esa persona. Porque esa persona que nos habló de Jesús nos rescató de la condenación eterna. Gracias a Dios por personas que no callaron, que tuvieron suficiente amor para vivir su fe y para hablarnos de Jesucristo, y que venimos a los pies del Señor por medio de la palabra de ellos y el testimonio de ellos. Pero la Biblia nos dice esto: lo que por gracia tú recibiste, por gracia da. Tú no puedes estar callado. Tú no puedes hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Es el crimen más grande que se puede cometer en la tierra cuando un cristiano calla su fe. Si tú quieres hablar de odio que alguien tiene contra otra persona, ese es el odio más grande que pueda haber. No calles, no puedes callar,
Tú sabes lo que viene, tú sabes la verdad. Háblale a todo mundo. No importa que te hagan burla, no importa que te digan que eres un fanático, no importa que digan lo que digan de ti. Diles que Cristo los ama, que Dios mandó a su Hijo para morir por sus pecados en la cruz, que Él tiene poder para transformar sus vidas. No calles, no calles. Habla.